¿Y si el mundo permaneciera igual, pero tú cambiaras? Vuelven a clase, pero ahora perciben lo que otros no pueden. Capítulo 6. Lo que los adultos no ven. La criatura se había ido, pero no del todo. Alma lo notó primero. A veces, cuando caminaba sola, sentía que sus pasos hacían eco incluso en pasillos llenos de gente. May descubrió que las palabras que escribía sin pensar, en márgenes o servilletas, eran preguntas que no recordaba haber formulado. León dormía mal. Soñaba con tinta que caía del techo. Y Nico ya no podía leer sin preguntarse qué faltaba en lo que no se decía. La sala de las ideas flotantes estaba en calma, pero más receptiva, como si ya no escuchara solo cuando la buscaban, sino también cuando la pensaban. La esfera giraba lentamente incluso con la puerta cerrada, y en el aire, flotando sin forma, había algo como una promesa o una advertencia. Decidieron hablar, no con todos, solo con la señorita Palanda. León tomó la palabra con su tono despreocupado que ocultaba nervios. Señorita, usted sabe cosas, ¿no? Ella levantó una ceja. Algunas, otras me saben a mí. León frunció el ceño, pero siguió. ¿Y si le dijéramos que hay un cuarto que escucha y que guarda pensamientos vivos? Ella no se sorprendió, solo los miró uno por uno. ¿Y si yo les dijera que cada adulto que alguna vez encontró ese cuarto dejó de escucharlo con el tiempo? ¿Por qué? Preguntó Alma. Porque empezamos a responder antes de terminar de preguntar. Entonces, ¿no puede ayudarnos? Dijo Nico. Claro que puedo, pero no con respuestas, solo con compañía, porque hay cosas que deben entenderse entre quienes aún recuerdan sentir la duda. Dicho eso, le regaló una llave, pequeña, de bronce, con forma de signo de interrogación. Para cuando el pensamiento se cierre en sí mismo, úsenla solo si nadie más puede hacerlo. Y se alejó, silbando un tema que no temía melodía. La sala les devolvió algo nuevo. Donde antes había pared lisa, ahora había un muro curvo, como la costilla de una criatura dormida. Talladas en él había cientos de frases, preguntas, fragmentos. Algunas brillaban, otras estaban parcialmente borradas. ¿Cuánto pesa una promesa rota? ¿Dónde van los pensamientos que no se dicen? ¿Quién soñó el primer idioma? Y más abajo, en letra perfectamente reconocible, la de Nico, la de May, la de León, la de Alma. Eso lo escribí yo. Dijo May. Pero nunca lo dijiste. Añadió Alma. El cuarto guarda lo que no terminamos de pensar. Concluyó Nico. O lo que no queremos aceptar. Dijo León. El muro respiraba, muy despacio, como si las palabras fueran pulmones. May se sentó frente al muro con su regla, cuaderno y paciencia de relojera. Estos patrones se repiten, no en orden, sino en intención. ¿Qué significa eso? Preguntó León. Que no es un archivo, es un organismo. Nico se arrodilló junto a ella. Alma dibujaba sin hablar. León apuntaba una linterna hacia arriba. ¿Y si el cuarto no es mágico? Dijo Nico. ¿Y si está vivo? Un pensamiento que piensa solo. Preguntó Alma. Una conciencia, Dijo May. pero sin cuerpo, que se forma a partir de todas nuestras dudas juntas. León se quedó en silencio. ¿Y si cuidarlo es nuestra tarea? Nadie respondió, pero todos lo supieron. Al día siguiente, todo era igual. Misma clase de ciencias, mismo profesor distraído, mismo timbre roto, pero no para ellos. Cuando alguien hacía una pregunta sin pensarlo, el club lo notaba. Cuando un compañero evitaba decir lo que sentía, ellos escuchaban el hueco. Cuando un libro tenía una palabra borrada, sabían que algo o alguien estaba buscando sentido. Y cuando la tarde caía, volvían al rincón, a leer, a registrar, a preguntar.
no porque quisieran respuestas, sino porque sabían que no todas las preguntas pueden quedarse solas, y porque ahora sabían, sin ninguna duda, que el pensamiento, si no se cuida, puede dejar de existir.